Lo que más me gusta que es una empresa que verdaderamente se puede decir muchísimo de respeto. Lo sabemos, cuando hacemos trabajo lo hacemos bien coordinado y lo sabemos llevar bastante. No hay nada más que trabajar en un jardín, estar ahí tratando con las plantas, hablar con ellas, ¿verdad? Porque sí tienen también vida, si uno va. Así es que es lo mejor que puede haber en esta vida, trabajar en un jardín, ¿va? En unas plantas, porque solo imagínate un jardín sin plantas, ahí era feo, así todo plano, se viera así como que fuera cancha de fútbol. Y ya con los colores allí, hace un arcoíris completo, así uno en las mañanas, vos te levantás, ves allí, levantás tu ventana, la abrís en tu cuarto y ves ese jardín y ves hermoso allí por las plantas, todo eso, ¿va? Es lo mejor que puede ver con un jardín con plantas. Can I be close to you? Lo que más me gusta de la jardinería es tratar las plantas, cuidarlas. Me gusta verlas crecer, ver las flores. El cuido, conocer algunas plagas y agarrar experiencia. Pues mi motivación es darle vida a la planta, abonarla, regarla, principalmente pues, que se mantenga regado, vea, es lo que le da vida. La otra, mi motivación es darle estilo a los cortes de grama, que miren bonitos y todo eso, para que nuestros clientes queden satisfacidos también con todo lo que ellos vean que se haga de bien, que no se haga de mal. Can I be close to you? Lo que más me gusta de trabajar con Di Mauro es que sin importar el puesto que uno tenga dentro de la empresa, ya sea mi jefe, ya sea un jardinero, ¿verdad? O cualquier otro empleado, todos nos tratamos como que fuéramos una familia. Aquí una vez estás dentro de la empresa ya no se siente la diferencia y puestos, ¿verdad? Sino que ya se siente una conversión, por decir así, entre jefe, empleado y cualquier otro puesto que esté disponible, ¿correcto? Lo que más he aprendido en esta empresa ha sido, pues, para empezar, ¿verdad? Todos los diferentes tipos de plantas que hay, catalogar las plantas no solo por su nombre, pero también por su variedad, por la especie que tienen, las plantas de sombra, las plantas de sol, plantas que nos dan flores, otras que solo son árboles que sirven más para arbustos. Cada planta tiene su uso único, ¿verdad? Y su uso primordial. Sometimes the stars decide to reflect in puddles in the dirt. Yo estudié en la Universidad Metropolitana de Leeds, en Inglaterra. Ahí fue donde aprendí las partes técnicas de la arquitectura del paisaje. Y ahí fue donde se me enseñó las diferentes facetas y los estilos que hay en los jardines, como los jardines mediterráneos, los contemporáneos, los modernos y los jardines japoneses, que son los que más me adapté yo, los que más quise investigar. Creo que mi amor por el paisajismo vino desde pequeño, que era por el amor que tenía a la naturaleza. Desde pequeño
pues toda mi niñez la pasé jugando afuera, trepando árboles, jugando con la tierra y ensuciándome. Y poco a poco, cuando iba creciendo, me gustaba crear cosas con mis manos, dibujar, todas esas partes de diseño. Mi experiencia de trabajo ha sido poca, relativamente hablando, pero creo que ha sido una calidad algo alta. Cuando regresé a El Salvador, mi primer trabajo fue con Arboria, que es una de las empresas más establecidas en el país en cuanto al paisajismo, y ahí fue donde tuve la oportunidad de trabajar en unos proyectos bien respetados, como en la Pampa Argentina, en el Boquerón. Ese fue de los jardines que soy más orgulloso. Pero además de eso, tuve unos meses de experiencia trabajando en Atlanta, en los Estados Unidos, con un par de diseñadores que fue una bendición para mí trabajar con ellos, ya que fueron diseñadores que yo estudié en la universidad, que eran ejemplos que nos ponían cuando trabajábamos en diferentes jardines. Lo que creo que destaca Di Mauro en cuanto al mundo del paisajismo aquí en El Salvador es nuestra relación con los clientes. Creo que desde el principio hasta el final los tratamos de involucrar lo más posible para que no hayan sorpresas y para que ellos estén bien involucrados en lo que van a terminar viviendo. Y siempre hemos querido ofrecerles algo único a todos nuestros clientes, para que no haya repeticiones en cuanto a los diseños de los jardines. En 5 años espero que ya estemos bien establecidos a nivel nacional. Mi sueño siempre ha sido tener un vivero aquí en la ciudad donde ofrecemos no solo plantas, sino que diferentes materiales que se pueden usar en el paisajismo, como cubresuelos, diferentes productos que se pueden involucrar en los interiores de la casa también, como jardines verticales o jardines sobre losa. Y quisiera que ya estuviéramos viendo a expandirnos internacionalmente. Di Mauro en 5 años es una empresa que, por el poco recorrido que tiene, pero la calidad de su trabajo, será mucho más reconocida. También ya estaremos, primero Dios, establecidos a nivel nacional. Ya no habrán fronteras que nos detengan, y no solo nacional, pero también internacional. Primero Dios, queremos empezar a trabajar con gente de otros países, y también no solo con gente para la cual esto sea un lujo, correcto, sino que quisiéramos poder ofrecerle el paisajismo a personas también de bajos recursos, para que todos en este planeta, en este país por lo menos, puedan disfrutar de un jardín bonito y que no necesariamente tenga que ser de un alto costo. La gente debería elegir Di Mauro porque, pues, el arquitecto Di Mauro es una persona que no ha estudiado esto solo porque sí, sino que desde pequeño se le nota que le apasionaban las plantas, ¿verdad? Ha tenido una buena educación, ha estudiado esto fuera del país, en lugares en los que el paisajismo ya es una carrera bien desarrollada, no va iniciando, no van tratando de ver cómo salen las cosas, sino que ya saben cómo funciona el paisajismo, para qué sirve, cuáles son sus beneficios. Y eso él, una vez uno viene a la empresa, le comparte todo ese conocimiento, ¿verdad? Así que uno aprenda mucho más de lo que sabía antes de entrar a la empresa. Y pues entonces eso en general es lo que más me gusta, que uno aprende con bastante facilidad y tiene el acceso a los recursos necesarios para aprender y poder desarrollarse dentro de esta empresa.